Proverbios capítulo 10, vamos a hacer un análisis ahora. En lo que lo van encontrando, este proverbio está escrito en un sistema que se llama paralelismo, que quiere decir, se refiere en una forma poética a lo que se repite en una declaración en una forma ligeramente diferente y paralela. Vamos a encontrar unos paralelismos entre una frase y la otra, dando a entender el lado correcto y el lado opuesto de algunas circunstancias. En el capítulo 10, en el verso 1, dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de una madre. Empieza este proverbio analizando esa relación, esa consecuencia entre el hijo sabio. El hijo sabio, ¿cuál será el hijo sabio? El hijo sabio es el que sigue el consejo de Dios que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. El hijo que es obediente, el hijo que es aplicado, el hijo que es respetuoso, ese hijo es un hijo sabio, y ese hijo sabio va a ser una alegría no solamente de su padre, sino también de quién, de su madre. ¿Qué pasa con la otra cara de la moneda? Con el contrario, dice el hijo necio, aquel hijo que se le repite una y otra vez las instrucciones, las órdenes, y no las acata, no las lleva a cabo. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la relación de ese hijo con sus padres? El hijo necio es tristeza de su madre. Verso 2: los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de la muerte. Hay gente que quiere atesorar tantas cosas, pero sin ser justos, sin ser honestos, sin ser honrados. Y todo ese dinero, ¿qué pasa con él? Al final no sirve de nada. Voy a poner un pequeño ejemplo nada más. Ustedes conocen, quizás hayan escuchado, aquel narcotraficante muy famoso colombiano llamado Pablo Escobar, que el fruto de sus ganancias, él se dedicaba a traficar drogas. Era tanto dinero que le llegaba en efectivo, que tenía que embolsarlo y lo guardaba, y había todo un cuarto lleno de hombres con contadoras de billetes para contar el dinero que tenía, y se compró muchas cosas, tenía casi un zoológico privado, etc. Y mucha gente envidiaría su suerte, ¿verdad? Envidiaría su vida. Tenía una colección de autos clásicos, tenía pinturas muy costosas, importó animales exóticos, aquellos papagayos brasileños. Bueno, de todo su dinero, al final, ¿qué pudo disfrutar? Nada. Él se murió, y de ese dinero, esas propiedades, esos lujos que tenían, no pudo disfrutar ni su esposa, ni sus hijos, absolutamente nada. Y entonces dice aquí: los tesoros de maldad nunca van a ser ¿de qué? Mas la justicia, ¿qué nos hace? Nos libra de la muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Dios es un Dios bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Cuando sabemos que Dios es bueno, entendemos que Él no va a dejar realmente a aquel que camina conforme a su voluntad padecer hambre. Aún en las dificultades más angustiosas de nuestra vida, vemos la mano de Dios obrando a nuestro favor. Sin embargo, la iniquidad va a alcanzar, no es que ellos la busquen, sino que el que es impío, el que es injusto, el que anda en caminos malos, pues va a recibir un pago de acuerdo a ese camino que está siguiendo. En el verso 4 nos dice: la mano negligente empobrece. Aquel que no se dedica a hacer las cosas correctamente, sino que lo deja todo a la deriva, ¿cómo va a ser su vida? Empobrecida. Mas la mano de los diligentes enriquece.
El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es un hijo que avergüenza. Hay un tiempo, dice la Escritura, hay un tiempo para todo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de guerra, tiempo de paz, tiempo de esparcir piedras, dice aquel Eclesiastés, tiempo de recoger piedras. Para todo hay un tiempo. Y en el tiempo de la siega, en el tiempo del trabajo, en el tiempo que hay que recibir lo que Dios nos ha enviado, es tiempo de actuar, tiempo de accionar. Pero el que cruza los brazos y deja las cosas pasar, aquí lo compara a un hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Esas bendiciones hay que dejarlas caer sobre nuestra vida, y la llave que abre esa regadera de bendición que viene a la vida de cada persona no es otra sino la obediencia a la palabra de Dios. En el verso 7 dice: la memoria del justo será bendita. Esta palabra de bendición y bendito tiene un aspecto del bien decir de una persona. Quien recuerda a una persona que ha sido justa, que ha sido recta, que ha sido honrada, pues siempre se le va a recordar con un cariño, con un renombre. Pero dice: mas el nombre de los impíos se pudrirá. Aquellos que actuaron inicuamente, mucha gente incluso se alegra cuando ellos desaparecen. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios, ¿qué va a pasar? Caerá. Aquí hay dos aspectos que vamos a analizar brevemente. Primero habla del sabio de corazón. Recordemos que el corazón, cuando habla la Biblia del corazón, no está refiriéndose únicamente a esta bomba que riega la sangre por todo nuestro cuerpo. Muchos no lo entienden así, y algunos incluso piensan, bueno, ¿qué pasa cuando a una persona le hacen una trasplante de corazón? ¿Acaso su alma, sus sentimientos cambiaron de una persona a otra? No. El corazón se refiere a lo más profundo de la mente, al lugar donde tenemos los sentimientos, las emociones, la razón del hombre que toma las decisiones. Dice: el sabio de corazón, el que camina con sabiduría en ese lugar de donde surge todo. Porque vamos a recordar que en una ocasión, cuando Jesús estaba comiendo con sus discípulos y otras personas, los fariseos, que era un grupo religioso judío, muy seguidor de la ley, aparentemente muy estricto en algunos aspectos, tenían tradiciones, como todos hoy en día. La gente tiene muchas tradiciones, pero a veces no se pone a identificar si esa tradición es correcta o es incorrecta. Es su tradición y la sigue y la sigue y la sigue. Ellos tenían tradiciones. La tradición de los fariseos era no comer nada, primero si no se lavaban varias veces, se lavaban incluso hasta 7 veces las manos para estar completamente, y el plato, el vaso, los utensilios que se usaban para comer tenían que estar perfectamente limpios. Y entonces dice que Jesús pues andaba con gente común, gente trabajadora, gente del campo, eran pescadores la mayoría, algunos otros se dedicaban a otras cosas. Dice que comían, pero no se lavaban ¿qué? Las manos, comían así. Y ellos les ofendía a los fariseos y les decía: ¿por qué no se lavan las manos tus discípulos? Y entonces Jesús, dando a entender sobre este aspecto, dice: nada que entra por la boca del hombre es lo que contamina al hombre. Dice, incluso la Biblia aclara el aspecto diciendo: haciendo puros todos los alimentos. No es lo que contamina al hombre lo que entra en su boca, sino lo que sale de su boca es lo que contamina al hombre. Pero da a entender de todo lo que hay en el corazón, porque dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Y del corazón salen los pleitos, las envidias, las iras, los enojos, la malicia, la maledicencia, etc. Todo eso es lo que contamina ¿a quién? Al hombre. Este proverbio dice que el sabio de corazón, aquel que tiene sabiduría en ese lugar de donde surgen las acciones de un hombre, recibirá los mandamientos de Dios. Hay quien, cuando se le habla de Dios, es como si le diera urticaria. Quieren oír de todo menos de
de Dios. Les encanta hablar de política, les encanta hablar de cosas de deportes, les encanta hablar de chismes, pero cuando se les habla de Dios empieza a haber una repulsión, porque no tienen esa sabiduría en su corazón. Y la antítesis es el necio de labios. ¿Qué le va a ocurrir? Caerá. El que camina en integridad, ¿cómo anda? Es como un dicho popular que dice: el que nada debe, nada teme. Mas el que pervierte sus caminos, ¿qué le va a pasar? Pervertir quiere decir contaminar, no andar correctamente, tener cuentas pendientes. El que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiña el ojo acarrea tristeza. Esos que guiñan, o sea, que hacen las cosas con un doble sentido, que hacen las cosas tratando de hacer otra cosa. El necio de labios va a ser castigado. Y nos remitimos al 11, que dice: manantial de vida es la boca ¿de quién? Del justo. Pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Miren, para conocer a una persona es, entre algunas otras cosas, simplemente poner atención a la forma que se expresa, los pensamientos que da a entender a través de sus labios, sus pláticas, sus conversaciones. Ahí puede uno entender mucho acerca de esa persona. Una persona que habla de amargura, que habla de envidias, que habla de iras, que siempre está enojado, que dice puras groserías, que no puede pasar un minuto sin que no diga una maldición. ¿Qué ocurre en el corazón de esa persona? Dice la Escritura, vuelvo a citar, que de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? Habla la boca. Una persona que habla todas esas cosas es porque todas esas cosas hay en su corazón. Pero dice que manantial de vida es la boca ¿de quién? Del justo. El justo no quiere decir aquella persona que es perfecta y no se equivoca. El justo es aquel que trata de hacer las cosas como son correctas, de darle a cada quien su lugar, su posición. La justicia es eso. No es abusar de los demás, sino la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Dice: pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Y es algo que a veces no alcanzamos a entender. Pero miren, cuando alguien trata de desquitarse, de vengarse por una afrenta, por una situación que ha recibido, ¿qué va a generar eso? Pues va a generar más violencia, más afrenta, más desquite, ¿no? Y es un círculo vicioso que nunca se va a acabar, nunca va a concluir. Hay historias de familias enteras que se mataron por problemas entre las familias, quizás por herencias o por disgustos, ¿no? Y mataban a un hijo y después mataban a un sobrino y la otra familia hacía lo mismo hasta que casi se acabaron. ¿Y qué terminó? ¿En qué arreglaron? ¿Cuándo arreglaron o culminaron su problema? Nunca. Por eso Jesús dice: cuando tu enemigo tuviere hambre, ¿qué debes de hacer? ¿Desquitarte? Dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber, porque haciendo esto, lo dice esta traducción, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Otra forma de traducir esta frase o esa idea es: harás que le arda de vergüenza la cara, que sienta vergüenza porque él te está haciendo mal y tú le estás haciendo. Por eso la Escritura dice que no paguemos mal por mal, sino que hagamos bien incluso a aquel que nos hace mal. ¿Es fácil? No. ¿Es sencillo? No. No es que podamos hacerlo por nosotros mismos, pero el que camina de la mano de Dios podrá hacer todas estas cosas. Vuelvo a leerlo. Dice: el odio despierta rencillas, pero el amor, ¿qué hace el amor? Cubrirá todas las faltas.
En los labios del prudente se halla la sabiduría, mas la vara es para la espalda del falto de cordura, el que no está en sus 5 sentidos. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es una calamidad cercana. Cada que habla se acerca a su propia calamidad. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, ¿qué hace? Se equivoca. Camino de vida es guardar la reprensión, la instrucción. Cuando somos instruidos, estamos hablando de las cosas de Dios, cuando somos instruidos de la palabra de Dios y aplicamos esa instrucción, ese conocimiento a nuestra propia vida, podemos darnos cuenta de que las cosas cambian en nuestro caminar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. Pero aquel que se le llama la atención, otro proverbio habla de que hombre reprendido endurece su cerviz y se aleja, ¿va a ser para su bien? Va a ser siempre ¿para qué? Para su mal, porque desprecia la instrucción, la amonestación, porque no es para mal, es para bien. El que encubre el odio es de labios mentirosos, no habla acerca de una hipocresía, de no mostrar lo que realmente sentimos, lo que realmente pensamos. Y el que propaga calumnias, ¿qué hace? Es un necio. Hay gente que se encanta el chisme, pero ni siquiera se entera bien del chisme, sino que repite lo que oyó y le aumenta un poco más, ¿no? Y empieza a calumniar a toda la gente. En las muchas palabras no falta el pecado. Por eso dice la Escritura que todo hombre sea tardo para hablar, primero debe ser pronto para escuchar, tardo para hablar y tardo para airarse, porque en la ira del hombre nunca obra la justicia de Dios. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos. Mucha gente, cuando escucha hablar a una persona rectamente, correctamente, quieren estar cerca de esa persona. Mas los necios mueren por falta de entendimiento. Este es uno de los proverbios que más nos gustan, pero que debemos analizar. Miren, el 22, estamos Proverbios 10, 22. La bendición de Jehová es la que enriquece. Hay mucha gente que quiere enriquecerse y trabaja, y si no gana lo suficiente trata de buscar algún atajo para tener más. Pero al final de cuentas, aunque tengan mucho, hay mucha gente que tiene más dinero de lo que se va a acabar en toda su vida y de todas maneras no son felices. ¿Cuál es la fuente de la felicidad, de la alegría, de la paz? Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Hay gente que se dedica a hacer mal, que solamente está pensando cómo a los demás. Pero el hombre que ha obtenido ese entendimiento de las cosas de Dios, la sabiduría es como un recreo para siempre. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, o sea, cosas que molestan, ¿no? Así es el perezoso a los que lo envían. Le pides un favor a alguien para que lo haga rápido y esa persona... El 27 dice, el temor de Jehová. Hoy en día se vive un frenesí por cuidar la salud, aparentemente. Hacer ejercicio,
por tener una disciplina que le permita tener una salud en su cuerpo. Pero fíjense que incluso el ejercicio llega a ser un problema. Estaba viendo un reportaje de un hombre que ganó varias veces el concurso de Mister Olympia, de esos de fisicoculturismo, que hombres muy, muy fuertes, muy, con músculos muy dotados, muy pronunciados, ¿no? Pero este hombre pues hacía ejercicio a unos niveles, ¿no? Cargaba pesas de 360 kilos y hacía sentadillas con ellas, ¿no? Entonces la idea del deporte, dice uno, pues esa gente ha de ser gente muy sana. Lo mismo con el que fue gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, ¿no? Gente que hizo deporte toda su vida en el fisicoculturismo y al final pues las cosas no eran tan buenas. Él tiene un bypass en el corazón, Arnold Schwarzenegger, y otra persona lo han operado varias veces porque de tanto peso que levantaba para hacer sus ejercicios, aplastó sus vértebras en la espalda. Y lo han operado varias veces y casi no camina y tiene que andar con muletas, ¿no? Pues sí, ganó muchos premios, ganó muchos concursos, pero dirá por ahí también un dicho, no todo lo que brilla es ¿qué? ¿Qué es lo que va a aumentar nuestra vida? Los días buenos que podemos vivir en esta vida, en esta tierra. El temor de Jehová aumentará los días. Ese temor de Jehová no es un miedo, no es un terror, es la reverencia, es la devoción, es el respeto que debemos de tenerle a Dios. Y dice, mas los años de los impíos, ¿qué les va a pasar? Serán acortados. La esperanza de los justos es alegría. Cuando la gente ve en perspectiva su vida y ve lo que le viene hacia adelante, muchos tienen temor porque no saben qué va a ocurrir, ¿no? No saben hasta cuándo van a poder trabajar, hasta cuándo van a poder valerse por sí mismos, hasta cuándo se vayan a morir, y no saben exactamente o a ciencia cierta qué va a ocurrir después de la muerte. Pero los que tienen esperanza, me estoy refiriendo a aquellos que tienen una confianza perfecta en Dios, saben que esa esperanza es una alegría. Dice, la esperanza de los justos es ¿qué? La palabra de Dios promete que un día que estemos ya con Él, en una vida eterna que va más allá de lo que podemos entender, dice, allí no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y que Dios mismo enjugará toda lágrima de los ojos de aquellos que un día sufrieron, que un día padecieron, que un día tuvieron escasez, que un día tuvieron angustias, tribulación, enfermedades. Y dice, y no va a haber más tristeza ni más dolor. La esperanza de los justos, ¿qué es? Alegría. Más la esperanza de los impíos, ¿qué le va a pasar? Perecerá. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Bueno, este es un pequeño ejemplo de este proverbio, de lo que les comentaba, de ese paralelismo que encontramos entre una circunstancia y la otra. El paralelismo antitético se refiere precisamente a la circunstancia opuesta a la correcta. Como decía aquí, que el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es la carcoma de los huesos, en otro de los proverbios. Para finalizar vamos a ir a el proverbio 23. Proverbios 23 en el verso 12 dice: aplica tu corazón a la enseñanza
Aplica tu corazón no solamente a recibir de Dios, sino a enseñar de lo que has recibido de Dios. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehuses corregir al muchacho, porque si os lo castigas con vara, no morirá. Es un caso muy particular en el asunto de cómo corregir a nuestros hijos, ¿no? Hay gente que le duele corregir a sus hijos y mejor no los corrige porque se sienten mal ellos, ¿va? Al aplicar cierta disciplina y cierta corrección a sus hijos. Y a veces les pasan las cosas y les dicen, bueno, ya, no pasa nada. Pero dicen, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, ¿qué va a pasar? No morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma, ¿de qué? Del Seol. A muchos, hoy en día es muy común, ¿no?, cómo los valores se han trastocado hasta cierto punto, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, aplicar cierta corrección física a un hijo es sinónimo incluso hasta de abuso infantil y lo pueden demandar a alguien. No estamos hablando, y quiero aclararlo, no estamos hablando de lastimar o de herir o de sangrar o de dejarle los ojos morados a los hijos. No, ¿cómo dice la Escritura que debe ser la corrección? Con una vara flexible, ¿en dónde? Pues en las pompis. ¿Hasta qué punto? Pues hasta que el niño entienda que lo que está haciendo, que su actitud no es la que, no es la adecuada, no es la correcta. Bueno. Y hoy voy a poner un ejemplo. En las escuelas, antes los maestros sí, efectivamente había maestros que se pasaban, ¿no?, y le pegaban fuerte a los alumnos y eran abusivos, pero había otros que usaban esa energía adecuadamente y los alumnos les respetaban, los alumnos obedecían, ¿no? Cuando entraba el maestro al salón de clase, los alumnos guardaban ¿qué? Hoy en día no, porque hoy en día el alumno puede acusar al maestro de que le golpeó, que le pegó. ¿Y cómo es hoy en día la relación entre los alumnos? Me estoy refiriendo a edad escolar en las primarias o secundarias. Ya los alumnos no respetan a los maestros. El maestro, por más que grita y se pone morado, pero por más gritos, los niños no le obedecen. ¿Cuál es la fuente de esa circunstancia? En Proverbios esa cita que dice: la necedad está ligada al corazón del muchacho. O sea, hay una necedad en su corazón, quieren desobedecer. ¿Cómo se elimina esa necedad? Dice, mas la vara de la corrección, ¿qué va a pasar? La apartará de él. Entonces, hay un modo y una forma, no vamos a ver eso profundamente, pero para